El rebrote del coronavirus en toda la región, me refiero a todo el cono sur, lugares donde es verano también, y la incertidumbre que esto generó, también por supuesto la frenada aquí del descenso de los casos, que es lo que motivó este mediodía una conferencia de prensa del ministro de Salud, Ginés González García, y sus dos pares de la provincia y de la ciudad, tanto Daniel Goyán como Fernán Quirós, le pusieron un poco de incertidumbre a este fin de año y medio que nos despertó de un cachetazo frente a lo que ya imaginábamos como la pospandemia apenas arrancara 2021. Esa incertidumbre se traslada, por supuesto, al plano económico, porque en el contexto de una pandemia que no termina de retirarse, bueno, el Estado va a tener que seguir sosteniendo la actividad económica de alguna manera durante por lo menos los primeros meses de 2021. En medio de esa incertidumbre, asistimos a episodios de mezquindad por parte de la élite económica, por parte del 1%, del 0,1% de los más ricos, de los que incluso se beneficiaron durante esta pandemia, como el que encontró Emilia Delfino este fin de semana en el diario.ar. Miren esta nota que quiero compartir con ustedes. Emilia Delfino, en el diario.ar, escribió esto. El fisco avanzó contra los Pérez Compán por eludir el pago de ganancias y la AFIP de Macri desestimó la investigación. La familia logró validar una estructura de sociedades en Delaware y en Uruguay para reorganizar su patrimonio. Y claro, a pesar de que tres reparticiones de la AFIP dijeron que esto era para evadir impuestos, la jerarquía de la AFIP en la época de Leonardo Cuccioli decidió archivar el caso. Decidió directamente decir que este grupo, el grupo cuya familia es dueña de la cuarta principal fortuna de la Argentina, no había hecho nada malo, simplemente había buscado pagar la menor cantidad de impuestos posibles. Y atención a esto porque tiene mucho que ver con la posible continuidad de la pandemia. Esto es algo que hacen todos los grupos grandes, los grandes grupos económicos de la Argentina durante los últimos 20 años en una práctica que se fue extendiendo muchísimo. Muchísimo. Se llama planificación fiscal. Y lo que hace es que las empresas vayan encerrándose en mamushkas y ubicándose en distintos paraísos fiscales o guaridas fiscales de tal modo de pagar la menor cantidad de impuestos posibles. Esto que encontró Emilia Delfino se ve muy nítidamente cuando uno analiza la trama societaria de los Pérez Compán. Una familia que, como les digo, es dueña de grandes negocios de la alimentación en el mercado local, de una pata importantísima de la agroexportación también, y además de servicios petroleros que había vendido a principios de los años 2000 y que hace muy poco recuperó durante el gobierno de Mauricio Macri. Fíjate lo que es la trama societaria de los Pérez Compán en este gráfico que comparto a continuación. Una empresa en Delaware es la dueña de PCF, Pérez Compán Family, sociedad anónima, que a su vez es dueña de Molinos Río de la Plata. Esto que están viendo ustedes es un trabajo de orfebrería del que me sirvo y que hizo Gustavo García Zanotti, un doctor en economía de los jóvenes talentos que tiene este país, de la cantera de Sergio Arelovich, ahí en Rosario. Fíjate vos, ¿qué es lo que encontró la AFIP? Bueno, que las ganancias de Molinos Río de la Plata se iban a Santa Margarita LLC o a Molinos Overseas, sociedad anónima, una empresa radicada en Uruguay. Entonces, esta compañía no pagaba ganancias porque se suponía que ya habían pagado en Estados Unidos, pero en Estados Unidos, por ser Delaware, el estado donde está radicado, tampoco pagaban ganancias. Y acá, cuando la AFIP empezó a preguntarles en la Argentina, lo que dijeron es, bueno, estas son ganancias de una filial extranjera nuestra. Claro, de la filial uruguaya o de la filial norteamericana.
Pero ¿dónde se habían generado estas ganancias? Bueno, no es por caerle al grupo Pérez Companc, que de hecho le intentó dar sus explicaciones a Emilia Delfino para esta nota, sino para trazar un comportamiento general. No es solo uno, No es solo uno. Mirá, por ejemplo, la trama societaria del dueño de Edenor, de Marcelo Mindlin. Es muy parecida, pero tiene una curiosidad adicional, que son los nombres que le pone Marcelo Mindlin a sus compañías. Lo vas a ver ahora a pleno y después lo vamos a analizar juntos. Mirala de cerca primero, mostrala de cerca, Chuso. Ahí lo tenés, a Marcos Marcelo Mindlin, el zar de la energía, que ahora tiene en venta Edenor, Atención. Fíjate los nombres que tienen las compañías. Las compañías en Bermudas, en Islas Caimán, en Delaware también, y en Luxemburgo. Acá entran los socios que son bastante conocidos, Joe Louis, Hidden Lake, Lago Escondido y demás. Pero fíjate los nombres de estas empresas. 3Ms, por Marcos Marcelo Mindlin, Grupo M3, Pampa F&F abajo, que es la de Delaware. Bueno, todo termina acá, en Pampa Energía, que es el grupo integrado energético más importante de la Argentina, dueño de Edenor, pero también de mucho de la generación de energía y del transporte a nivel mayorista. Mirá Paolo Roca, el dueño de la principal fortuna del país. Lo vas a ver a continuación en otro de estos que, repito, son cosas que no se suelen ver, que no se suelen ver en televisión. ¿Por qué? Y bueno, porque hay mucha guita para que no se vean. Estas tramas societarias hacen que al Estado se le pierda un montón de plata en el medio, de recaudación. Termina en una fundación la trama societaria de Techint. Ponela por favor, Rodo, así la compartimos. La dueña de todo esto es una fundación que está radicada en Holanda, pero que a su vez controla al grupo luxemburgués. Sí, tiene sede en Luxemburgo, Techint. Fíjate lo que es esta mamushka, fíjate lo que es. Las empresas, por ejemplo, Tecpetrol, de la cual vinimos hablando, porque recibió millonarios subsidios del gobierno de Mauricio Macri, es propiedad de una empresa radicada en España. A su vez, propiedad de una empresa radicada en Uruguay, que a su vez es parte del grupo San Faustín. Tiene una impronta religiosa en varios de sus entramados offshore, el grupo Techint. Fíjate cómo baja de acá la rama que termina en Tenaris, la fábrica de tubos sin costura, y también en Ternium, Siderar, la ex Somisa, la compañía que maneja los aceros planos de la Argentina, tiene prácticamente el monopolio de esta producción importantísima para la producción y también para la industria. Bueno, acá están las patas financieras, pero digamos, el concepto se entiende, ¿no? Porque la verdad que lo interesante de ver es cómo esto se convirtió en una dinámica muy difundida, en la cual para la mayoría de nosotros los impuestos son algo impuesto, obligatorio, y para algunos empieza a ser medio opcional. Y ojo, porque en algunos casos, cuando la AFIP le reclamó impuestos millonarios a determinados grupos económicos, los dueños de esos grupos terminaron presos, como los dueños de este canal. Bueno, los dueños de estos grupos no solamente jamás se arrimaron siquiera a un juzgado penal, sino que además recibieron perdonazos millonarios, como el que descubrió Emilia Delfino este fin de semana. Emilia Delfino, una de las periodistas de investigación más importantes del país, que viene de irse de perfil de casi 20 años allí, descubrió que le perdonaron un monto que ni siquiera sabemos cuál es, porque no llegaron ni siquiera a determinarlo dentro de la AFIP, pero que son 10 años de pago de impuesto a las ganancias, 5 años, perdón, entre 2010 y 2015. 5 años de impuesto a las ganancias, por lo menos, de todo ese grupo empresario que acaban de ver antes. Ahora, ¿qué es lo curioso de esto? Lo curioso de esto es que estos mismos empresarios que
están empezando a armar sus tramas de negocios más allá de la democracia, más allá de los gobiernos, más allá de la posibilidad de contribuir con el resto de una población que, bueno, está pasando un año realmente malo. En vez de eso, en vez de hacer esa contribución, estos mismos empresarios le reclaman bajas de impuestos de una manera cada vez más cruda a representantes gubernamentales. Esto que vas a ver ahora también es muy chocante, ¿eh? Es un diálogo que mantuvo Paolo Rocca en vivo, el dueño de Techin, de esta megacorporación que acá tenemos, con el ministro de Economía. Fíjense, acababa de hacer una presentación Martín Guzmán en un evento organizado por Techin. Ya le estaban haciendo preguntas a Guzmán. Y en un momento a Paolo le salió empezar a darle órdenes prácticamente. Es muy interesante de ver. Veámoslo. Hay un tema, ¿no?, de tu exposición que me parece muestra una coherencia en esto, que es el nivel donde se establece el equilibrio de la cuenta fiscal. Cioè, ¿cuál es el nivel de gasto público que puede soportar un país que quiere crecer y una industria, emprendedores, empresarios que necesitan invertir? Ahí hay un punto donde yo creo que las expectativas miran también cuál es el nivel de carga impositiva sobre activo productivo soportable para poder crecer, para que la inversión llegue al sueño con el 15%, me gustaría el 20% del GDP, pero cómo se levanta. Ahí hay un tema, si las expectativas, decimos, si hay un plan creíble de contenimiento y ordenamiento del gasto público y para que pueda ser financiado sin desplazar o hacer un crowding out, como decimos, del sector privado. Poco atrás de esta pregunta, disculpen si yo agrego un punto de vista que yo sé compartido por muchos en esta estructura. Carga impositiva implica economía informal, implica pérdida, decimos, de capacidad de competir. Esto para nuestra cadena es muy importante, ¿no? Es un punto obviamente muy importante. Es una adicional pregunta. Es una pregunta adicional. Y primero, una cuestión central aquí es cómo se gasta. Y lo que nosotros hemos hecho en el presupuesto 2021 es redefinir cómo se gasta. Si miramos las distintas partidas, lo que vemos es que ha habido una reorientación del gasto hacia la inversión en obra pública y vivienda, la inversión en educación pública, la inversión en innovación y desarrollo. Después está la otra cuestión de, permíteme contar algo aquí, cuando nosotros trabajamos en esta articulación de reglas de juego entre el sector público y el sector privado, hay una premisa que marcamos de entrada, que es que Argentina no está en condiciones de experimentar una reducción de los ingresos fiscales, justamente porque la estabilidad fiscal es un activo para es parte de lo que se necesita para la estabilidad macroeconómica. La sostenibilidad fiscal es un activo para la estabilidad. Entonces, hoy no estamos en condiciones de poder hacer cosas que impliquen una reducción de los ingresos fiscales. Por el contrario, necesitamos transitar en la dirección de poner las cuentas públicas en orden. Después puede haber diferencias de visiones sobre el rol que el Estado debe jugar. Se respetan esas diferencias, nosotros conducimos. Puede haber distintas visiones y se deben respetar, pero nosotros conducimos. Impresionante, ¿no? Ustedes me han visto acá criticar reiteradamente a Martín Guzmán por algunas decisiones, como el no pago de la cuarta cuota del IFE, por el freno a otros programas sociales para no seguir emitiendo dinero. Me han visto criticarlo en reiteradas oportunidades. Esto que acabas de ver, no se ve todos los días, ¿eh? Que un ministro de Economía le diga no de esta manera a Paolo Rocca, después de el lobby a cielo abierto que venía haciendo en la pregunta que metió entre las preguntas de los que estaban viendo esa conferencia. Impresionante, ¿no? Impresionante. ¿Y qué es lo que le dice Martín Guzmán a Paolo Rocca? No podemos recaudar menos.
No podemos recaudar menos, entre otras razones, porque la pandemia no termina de ceder y porque el Estado va a tener que pagarle probablemente de vuelta el sueldo a algunos trabajadores que no puedan asistir a sus trabajos, el ingreso necesario a las familias que se queden sin sustento, si hay un rebrote como está viendo en toda América Latina, repito, en todo el cono sur. En Paraguay colapsó la semana pasada el sistema sanitario, en Uruguay se frenó completamente el preparativo de la temporada porque hay brotes no solo en Montevideo, sino también en la costa. En Chile entró en cuarentena el fin de semana pasado la mitad de la población chilena. Perú también está atravesando una crisis durísima. Colombia, que está parecido a nosotros, también está complicado. Bueno, el Estado va a tener que gastar dinero de vuelta. Ahora, ¿en qué otra cosa va a tener que gastar dinero el Estado? En vacunas. La vacuna no es gratis. Y la verdad, acá todavía no tenemos vacunas para todos y todas.